nunca vas a estar cancelado. Y si lo llegamos a perder todavía contra la cancelación, puedes promover los medios ordinarios de defensa. O sea, es una gran ventaja. Ahora, ¿cuál es el criterio que tiene la autoridad? Digo, yo estuve en el área de agencias aduanales mucho tiempo. ¿En qué momento una autoridad te puede iniciar un procedimiento de cancelación a la par? En cualquier momento. No se esperan a que se resuelva el PAMA, no. Porque el 165 dice independientemente de las sanciones, ¿no? Que procedan por otros procedimientos. Entonces, desde un primer momento, te lo tienen que iniciar. Ahora, también la autoridad tiene un problema. Hay una jurisprudencia que habla del principio de inmediatez y dice, en cuanto la autoridad sepa de la violación, tiene que iniciar el procedimiento, ¿verdad? Y bueno, si tú armonizas el conocimiento del juicio contencioso con el recurso, con el amparo, siempre tienes que escoger la misma vía. Entonces tendrías que promover dos amparos diferentes, ¿no? Uno contra el PAMA y otro contra el procedimiento de cancelación. ¿Por qué son diferentes? Porque son procedimientos que persiguen diferentes fines. Uno, el PAMA, lo que busca es cobrarte, ¿no? Es un procedimiento netamente fiscal. Y el procedimiento administrativo de cancelación de patente es un procedimiento administrativo. No busca, no es fiscal. Es por eso que incluso cuando llegas a ganar el juicio contencioso, el recurso de revisión fiscal no procede porque no es un asunto fiscal, ¿no? También es bueno el juicio contencioso contra, es lo que más se usa, ¿no? Muy poca gente se va al amparo. Es que el amparo es difícil, es muy técnico, desafortunadamente. No cualquiera le entra, ¿no? Entonces, ese sería, pues espero con haber contestado lo que me preguntó. De hecho, en ese aspecto, nosotros en la experiencia que hemos tenido en las cancelaciones de patente que defendíamos, era que en su caso, muchas veces el amparo que promovíamos en contra del inicio del procedimiento de cancelación de patente, sí lográbamos obtenerlo. El reto estaba en que lográramos obtenerlo antes de que se modificara la situación, antes de que se emitiera la resolución al procedimiento de cancelación, porque muchas veces por eso te llegaban a sobreseer el amparo indirecto, porque te decían, oye, ya se modificó, ¿no? El estatus en que se encontraba el inicio. Y sí se logró en algunos casos que por ese, que se emitiera la sentencia y que efectivamente se le diera la razón en esa primera instancia y que se lograra ni siquiera entrar a ese juicio tan largo. Pero en eso tienes razón, Juan. Hay muchos de los agentes aduanales que prefieren el mecanismo tradicional y muchas veces porque en su momento lo veían como un mecanismo en el cual podían tratar de convencer en ese procedimiento administrativo a la autoridad para obtener una resolución favorable. Ahora, aquí va la siguiente pregunta. Fíjate, antes de que, perdón que te interrumpa, fíjate que hay algo bien interesante que acabas de decir. La segunda suspensión que debes de pedir en el amparo, de cajón, siempre, es pedir la suspensión para el efecto de que la aduana o la autoridad aduanera que esté conociendo el asunto no dicte la resolución, sea el PAMA o sea el procedimiento de cancelación. Y puedo presumir que yo formé esa jurisprudencia, porque en aquel entonces yo llevaba cerca de 100 juicios de amparo como particular, fíjense. Me tocó una buena época, ¿no? Y en los juzgados decían que no es posible por el 140 de la ley de amparo. Y yo lo que decía es que si no suspendes el dictado de la resolución de la aduana, va a dictar va a dictar resolución y la mercancía ya no va a estar embargada, va a pasar a favor del fisco. Entonces hay un cambio de situación jurídica, se va a sobreseer el amparo. En el caso del agente aduanal ya no va a estar suspendido, ya va a estar cancelado. Entonces va a escapar al juicio constitucional el poder revisar ese acuerdo de inicio, ¿no? Entonces, insisto, en ambos casos, tanto el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera como el del agente aduanal, o incluso el de la inhabilitación, el amparo es procedente. El amparo es procedente y fíjense, en el de inhabilitación, antes que se me olvide, la suspensión sí procede. Porque cuando dicen, son 30 días, por decir un ejemplo, ¿no? 30 días de inhabilitación, la suspensión te la tienen que dar porque si no se va a pasar el plazo, se va a cumplir y ya no hay para qué. O sea, el juicio de amparo ya no serviría para nada. En esos casos los jueces sí te conceden la suspensión, ¿no? Y de hecho, sí, lo que comentas, porque ahí viene las otras dos dudas. Muchas veces cuando no se resuelve la causa
que el fondo, ¿no? El documento base para iniciar un procedimiento de cancelación tendría que derivar del resultado que tuviera el procedimiento administrativo en materia aduanera o el acta que se hubiera levantado, ¿no? De ahí decanta el que le inicien un procedimiento porque es donde se conocen los hechos y se conoce la irregularidad por la que cancelan. Pero muchas veces, como tú lo dices, corren por cuerda separada, porque era uno de los criterios que tenían en la Administración General de Aduanas. Te voy a preguntar algo para ver si tienes una respuesta. ¿Por qué ha pasado? Y lo he visto desafortunadamente en algunos agentes aduanales que han trabajado con algunos abogados que muchas veces no están especializados en la materia aduanera o en la materia administrativa. Termina el agente aduanal porque se adelantan, porque es mucho más eficiente la autoridad aduanera dentro del procedimiento que le inició y también se va por la vía normal o se va por el amparo y pierde el agente aduanal. Perdió el agente aduanal, pero ¿qué crees? Dentro del procedimiento administrativo, que también hay una defensa tanto del importador como del agente aduanal, ganan y se cae el fondo. El tema es que la cancelación ya se resolvió y es cosa juzgada. Ante esa situación, porque estos son casos reales que en su momento a nosotros nos tocó recuperar una patente de un señor que se llamaba Carlos de Ochoa, que estaba en una situación similar, ¿no? Pero ante esta situación, que es una cuestión real y concreta, ¿qué estaría sugiriendo? O sea, porque sí ganaron el principal, digamos, ¿no? De donde se decantaría la cancelación, pero perdieron la cancelación porque el abogado no fue muy bueno, porque se equivocaron o no supieron cómo manejarlo. ¿Qué pueden hacer? Lo que pasa es que son procedimientos independientes, ¿no? Que te da autoridad. Sin embargo, a mí sí me tocó un asunto, pero te voy a decir cómo estuvo. Le iniciaron el procedimiento de cancelación y el juicio de nulidad lo perdió, ¿no? Es decir, se confirmó la cancelación de la patente. Pero en eso se gana el fondo, ¿no? Bueno, es que he tenido varios. Uno fue de fondo. Se gana el fondo y entonces se promueve, en este caso, el amparo directo y se acompaña como prueba el asunto de la sentencia donde se ganó el fondo del PAMA, ¿verdad? Y ahí sí, pero si tú me dices que ya causó estado la cancelación de la patente, pues ya causó estado, ¿no? Aquí no es como la materia familiar, que no causa ejecutoria nunca, ¿no? Pero aquí sí, pues es materia administrativa, esa es mi opinión, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre dicen que no hay peor lucha que lucha villana, pero que la que no se le hace. Entonces podríamos intentarlo, ¿no? Podríamos intentarlo, no, con todo respeto. En materia penal existe la nulidad de juicio concluido, ¿no? Desafortunadamente en materia administrativa esto no existe y en su caso tendríamos que hacer una reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para poder establecer esa causa, porque sí es una situación que llega a suceder, ¿no? Que muchas veces el fondo de los asuntos se tarda más tiempo, pero tiene una secuela o tiene un procedimiento paralelo, que hay algunos que terminan perdiendo por un error, por no haberse notificado, por muchas situaciones formales, pero se decae el fondo del asunto. Sería bueno a lo mejor después conversarlo, porque sí deben de existir. Entiendo que existe el recurso de reconsideración administrativa, pero pues es una broma de mal gusto, no te sirve para nada y estás a total discreción de la autoridad y para empezar debiste no haber implementado ningún procedimiento, ¿no? Y estás entre que si te va a decir el Papa y te va a perdonar o no te va a perdonar. Ahí te va la siguiente pregunta, Juan, que nos manda un admirador tuyo y seguidor tuyo, ¿y de dónde crees? De Manzanillo. Hay que decir que en Manzanillo también tenemos... Saludos a Manzanillo. Universitario de Estudios Jurídicos, allá también se está, incluso Juan está llevando a cabo el desarrollo de una instalación muy digna, ya hay un pequeño grupo que se ha formado, y pues te preguntan que en el caso de que, voy a sacarle un poco de contexto, ¿no? Es la aduana de Manzanillo embargó 3 contenedores, ¿no? En 3 PAMAs, alegando que la fracción arancelaria declarada en el pedimento era incorrecta, basándose en el apartado de definiciones de aparato portátil de la NOM 024, establece el que ya fue cancelado, o bueno, se publicó una nueva, que es la NOM 024 del 2018, la que le pusieron el PAM es la de 1993, que si este asunto, que está en pruebas y alegatos, pudiera ser materia de juicio de amparo. Sí, recuerden que el problema del amparo es que nada más tienes 15 días a partir de que te notificaron el acta de inicio. 15 días hábiles, ¿no? Descontamos sábados, domingos y los días inhábiles. Entonces, en esos casos, sí, claro, por supuesto. A mí me tocó un asunto donde me dijeron incumplimiento de regulación y la regulación era la anterior, ¿no? No era la nueva. Otra vez cae el problema de una indebida fundamentación, ¿no? Porque están citando una norma que no está aplicable.
Me tocó una, por ejemplo, de unos cigarros, que embargaron cigarros, y me aplican un decreto de la Secretaría de Salud que habla de los pictogramas, ¿no? Y de esos mensajes, el dibujo de la ratita, ¿no? La foto del pate cojo y esas cosas. Bueno, le embargan la mercancía, pero ¿qué creen? El decreto que precisamente pone en operación este tema de los pictogramas no traía la fracción arancelaria de los cigarros. Y ya ven que el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior dice que tiene que estar identificado el decreto, ¿no? En términos de la fracción arancelaria y su nomenclatura, pues, velas, se ganó el asunto, ¿no? Entonces, sí, miren, hay cosas, por ejemplo, como lo dice el compañero, si están citando una norma que ni es la aplicable porque ya está derogada, ¿no? Y hay una nueva, pues es lo que voy a alegar, una indebida fundamentación. Y es muy probable que lo gane, por supuesto. Nada más que yo recomiendo siempre que primero se presente el escrito de pruebas y alegatos, ya dijimos 10 días, inmediatamente después promover el amparo, inmediatamente, porque hay un candado en el amparo. A ver, fíjense lo que les voy a decir. Hay un artículo en la ley de amparo, ahorita no recuerdo si es el... No, ¿para qué les digo algo que no sé? Dice lo siguiente.